Han pasado 25 años desde que mi padre dejara este mundo. Años que me han brindado la oportunidad de conocer a un hombre que capturó el corazón de millones de personas. Recorriendo el rastro de su vida, he sentido las huellas de su presencia. He conocido a Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nació un 14 de marzo de 1928 en Poza de la Sal, pueblo de pastores en la provincia de Burgos. Sus padres, Samuel Rodríguez y Marcelina de la Fuente Ibáñez, tuvieron 2 hijos, Félix y Mercedes. Los rudos paisajes castellanos marcarían la personalidad de un niño curioso que no abandonaría del todo aquellas parameras que tan feliz infancia le brindaron. Y yo creo que Félix tuvo la inmensa suerte de pasar toda esta época de impregnación en el campo, en este pueblo, este pueblo de pastores. Porque era un niño que andaba libre de sol a sol. Desaparecía por la mañana, venía a comer y volvía por la noche. Y esta vivencia en contacto constante con el mundo vivo, con la naturaleza, pues yo creo que es lo que estimuló su curiosidad. Mis pasatiempos, como les digo, favoritos, consistían en estar en el campo. Consistían en observar con todo el detenimiento y con toda la pasión los movimientos de los animales. Cuánto he mirado yo a los buitres y a las águilas. Cuánta envidia me daban a mí sus alas poderosas. Su padre no era partidario de una temprana escolarización. Esto, unido a una guerra civil, dio lugar a la circunstancia de que Félix pudiese disfrutar de una infancia libre, lejos de los colegios hasta los 9 años. Samuel, notario de profesión, impartía lecciones básicas a su hijo en el seno del hogar, lo que le permitió adherirse sin ningún problema al sistema escolar cuando fue enviado a los Sagrados Corazonistas en Vitoria. Fui aprendiendo sin darme cuenta a hacer lo que ahora hago. Porque yo no sé si ustedes sabrán que durante las vacaciones que yo tenía en mi infancia, cuando volvía a mi Poza de la Sal, yo cosechaba multitud de sensaciones. Las metía en mi cabeza con verdadera hambre, porque yo quería, luego durante todo el invierno rígido, disciplinado del internado, tener imágenes para que cuando yo estaba sentado en mi pequeño pupitre y el fraile hablaba de no sé qué cosas seguramente muy interesantes, pensar yo en mis pájaros, en mis llanuras soleadas, en mi libertad, en mi vida de niño prehistórico. En 1946, Félix se traslada a Valladolid, donde ingresa en la universidad para estudiar la carrera de medicina, siguiendo el consejo paterno. Por primera vez, lejos de la estricta disciplina de los internados, vuelve a experimentar el cosquilleo de la libertad que tanto anhelaba. Con 18 años y lejos de su casa, Félix se entrega a sus inquietudes. La lectura, el deporte y las distracciones de una ciudad como Valladolid. Él siempre venía muy por clase. Venía a ver a algún catedrático brillante, que le gustaba venir alguna vez a verle, pero no siempre, ¿no? Y él, al llegar el día 1 de mayo, se encerraba en casa, pero ya no salía más hasta los exámenes. Incluso se dejaba la barba y ya le podías ir con el mejor plan del mundo, decir que vamos a darle una... Y imposible, no salía de casa en todo el mes de mayo. En aquella época, normalmente, casi todos los exámenes eran una parte oral y otra parte escrita. Y desde luego la parte oral Félix la abordaba. Eso la abordaba y sacaba unas notas magníficas. Gracias a 2 de sus mejores atributos, la oratoria y la memoria, Félix va sacando con altísimas calificaciones las asignaturas de su carrera, sin resignarse por ello a dejar de lado sus aficiones, como el atletismo, ganando el campeonato universitario en 400 metros lisos. Realmente no tenía vocación por la carrera de medicina, la estudiaba un poco obligado por su padre y entonces pues se le hacía cuesta arriba. Procuraba dedicarse a cosas que le gustaban más, a leer libros de las novelas de Jack London, por ejemplo, de Oliver Curwood, que trataban todo de historias de animales en Canadá, los tramperos. Eso le encantaba.
Durante estos años, el destino quiso unir la trayectoria de Félix con la de un joven que más tarde se convertiría en uno de los mejores biólogos que ha dado este país, José Antonio Valverde. Gracias a él, Félix pudo ahondar en su pasión por la naturaleza y los animales, descubriendo su verdadera vocación. Conocerse fue trascendental para los dos, ya que coincidían en inquietudes poco comunes en aquellos tiempos. Entre ellas se encontraba el excéntrico reto de tratar de resucitar un arte medieval, la cetrería. Cuando estaba finalizando el bachiller y más tarde metido, diríamos, que en el arduo laboreo de la carrera de medicina, llegaré yo algún día a domesticar a los pájaros de presa, llegarán a ser mis amigos, llegará una zora a estar sobre mi puño y cazar para mí. Su padre tenía unos viejos prismáticos que él los robaba porque no se los dejaban, porque esas cosas en aquella época eran valiosísimas, y él le quitaba los prismáticos para ir a espiar a los patos. Y en uno de esos momentos él espantó a los patos. Y cuando los patos se levantaron, de repente oyó un silbido y era un halcón peregrino que había venido del norte, sería un neblí, y acuchilló al pato que cayó a los pies de Félix. Entonces Félix se quedó con el pato en la mano, palpitante, todavía vivo, medio vivo, y el neblí, el halcón, dando vueltas a su alrededor. Esta vivencia despertó en Félix una fascinación por los halcones que le llevaría, años más tarde, a tratar de aliarse con ellos. En España, él tiene que aprender en los tratados, muchos de ellos antiquísimos, casi todos medievales, cómo se hace lo que técnicamente llamamos práctica de la caza con aves. Y claro, esto le sumerge en los que podríamos denominar primeros libros de divulgación científica del mundo europeo occidental. Tener un halcón en el puño, sumergir su mirada en la profundidad de los ojos del halcón y pensar el mundo fue todo uno. Allí Félix sintió o percibió por primera vez el mundo de la etología, del comportamiento. Una ave que es sumamente libre y por entendimiento con el hombre le sueltas al viento y vuelve a tu puño, es algo atractivo, sumamente fascinante. Félix en el año 66-67, primero tenía unas inquietudes conservacionistas que en aquel momento no tenía nadie, porque ni los propios posteriores líderes conservacionistas habían hecho nada por proteger las aves de presa, dado que en aquel momento no es que eso fuera negativo, era así, es decir, las aves de presa eran unos bicharracos que andaban por ahí, a los que se les podía pegar un tiro en cualquier momento y no pasaba nada, incluso era bueno. En algunos sectores se consideraban alimañas y te daban hasta una prima por su cabeza, ¿no? Llega este hombre y con su relación tan personal con estos animales vía la cetrería, pues tiene otra forma de pensar y lucha porque se conserven, entroncando con toda una corriente mundial que está en esos momentos luchando por lo mismo. En 1954 se crea la Sociedad Española de Ornitología, siendo Félix uno de los firmantes del acta fundacional. Desde esta plataforma y gracias a estudios de campo que realiza personalmente, en 1966 se consigue proteger el halcón peregrino y las rapaces nocturnas en España. Sus intensas relaciones internacionales con otros cetreros y biólogos que luchan por un cambio de mentalidad cristalizan en 1963 en el Congreso Internacional para la Protección de las Aves de Presa en Caen, Francia, donde presenta su trabajo sobre las poblaciones del halcón peregrino en España. En esta conferencia sobre los rapaces de la ciudad de Caen había más o menos un biólogo por país. Es decir, que por España había Félix, en Francia había mi hermano y yo. Y realmente fue un choque porque en pocos años todos los países de Europa más o menos cambiaron las leyes de conservación para hacer de estos alimañas que teníamos que matar por cualquier medio, veneno, disparo, etc. Estos animales se hicieron sagrados. España, de la mano de Félix, se convierte en un referente para la comunidad internacional
al ser el primer país europeo que crea este tipo de leyes conservacionistas. Félix, consciente de la importancia de trasladar este mensaje a la sociedad, escribe artículos en revistas y su primer largometraje, Alas y Garras, ganaría varios premios como el arquero de bronce en el Festival de Gijón. También colabora como asesor de cetrería en la producción americana de El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren.